Dentro de la tradición india encontramos dos grandes maneras de comprender la naturaleza de Dios, el impersonalismo y el personalismo. El impersonalismo sostiene que Dios es una sustancia uniforme e impersonal conocida como Brahman. Podríamos compararla hasta cierto punto con la comprensión panteísta desarrollada por los estoicos. Desde esta perspectiva, Dios se manifiesta como una única realidad que aparentemente se divide en múltiples individuos. Sin embargo, esa individualidad no sería real, sería una ilusión creada por la materia. Por ello, la meta del practicante consiste en fundirse nuevamente en esa realidad absoluta. En otras palabras, perder toda noción de individualidad. Es interesante observar que Erich Fromm desarrolla una idea semejante cuando analiza el problema de la separatidad. Escribe: la necesidad más profunda del hombre es entonces la necesidad de superar su separatidad, de abandonar la prisión de su soledad. El fracaso absoluto en el logro de tal finalidad significa la locura, porque el pánico del aislamiento total solo puede vencerse por medio de un retraimiento tan radical del mundo exterior que el sentimiento de separación se desvanece, porque el mundo exterior del cual se está separado ha desaparecido. Esta idea guarda una gran semejanza con la visión impersonalista. Si toda individualidad constituye una ilusión, la liberación consiste precisamente en dejar de percibirse como un individuo. El personalismo, por el contrario, propone una comprensión diferente. Acepta la existencia del Brahman impersonal, pero sostiene que esto no constituye el aspecto último de la divinidad. La tradición Vaishnava distingue tres aspectos de Dios: el Brahman, la refulgencia espiritual, que acabamos de ver; el Paramatma, la superalma que reside en el corazón de todos los seres; y finalmente Bhagavan, la persona suprema, la fuente de todo cuanto existe. Aquí aparece una diferencia filosófica de enorme importancia. El personalismo sostiene que el alma nunca pierde su individualidad. Somos uno con Dios porque procedemos de Él. Pero al mismo tiempo conservamos una identidad eterna. La tradición Vaishnava resume esta idea mediante el principio de Achintya Veda Veda Tattva, la unidad y la diferencia simultáneas e inconcebibles. Somos uno y somos diferentes al mismo tiempo. Eso tiene una consecuencia muy importante. Si conservamos nuestra individualidad, entonces también conservamos nuestra capacidad de amar, porque el amor requiere dos, requiere un amante y un amado. Si desaparece toda diferencia, también desaparece toda posibilidad de relación. Por eso, desde la perspectiva personalista, la perfección espiritual no consiste en dejar de existir como individuos, consiste en restaurar plenamente la relación amorosa con Dios. Y es precisamente aquí donde el Bhakti Yoga adquiere toda su importancia. Si la naturaleza eterna del alma consiste en amar y servir a Dios, entonces el Bhakti no es simplemente un camino espiritual más, es la expresión natural del alma. Hasta este punto hemos comprendido el problema, hemos comprendido el origen del sufrimiento, hemos comprendido el propósito del yoga y también la diferencia entre las dos grandes corrientes filosóficas de la tradición india. Pero todavía queda por responder la pregunta más importante de este ensayo: ¿por qué el Bhakti Yoga es considerado como la culminación del proceso de realización espiritual? Y sobre todo, ¿qué tiene este camino que no tienen los demás? Como acabamos de ver, uno de los puntos más sólidos de la filosofía personalista es su comprensión de la naturaleza del alma. Si somos seres espirituales individuales y eternos, resulta completamente natural que necesitemos amar, relacionarnos y buscar la felicidad. Estas tendencias no son un accidente, forman parte de nuestra naturaleza. Sin embargo, también hemos visto que esa búsqueda no puede satisfacerse plenamente mientras permanezca dirigida hacia los objetos de este mundo, porque aquello que pertenece a la materia es temporal, y lo temporal nunca puede satisfacer por completo a aquello que es eterno, como afirma Krishna en el Bhagavad Gita. Una persona así de liberada no se ve atraída al placer material de los sentidos, sino que, más bien, siempre está en trance, disfrutando del placer interno. De ese modo, la persona autorrealizada disfruta de una felicidad ilimitada, ya que se concentra en el Supremo. El Bhakti Yoga permite que esa necesidad de amar encuentre finalmente su verdadero destino.
A través del servicio devocional, el alma recupera la función que siempre le ha pertenecido. La tradición Vaishnava utiliza una imagen muy hermosa para explicarlo. Si queremos alimentar un árbol, no debemos regar cada una de sus hojas, debemos regar la raíz. Al hacerlo, todo el árbol recibe nutrición. De la misma manera, cuando dirigimos nuestro amor hacia la fuente de toda existencia, ese amor termina extendiéndose naturalmente hacia todos los seres. Por eso el Bhakti no propone abandonar el mundo, propone aprender a relacionarnos correctamente con él. Otro aspecto que hace el Bhakti Yoga un camino tan especial es su enorme adaptabilidad a nuestra vida cotidiana. Mientras que otras ramas del yoga exigen largos periodos de aislamiento, un control extraordinario de los sentidos y una disciplina muy difícil de sostener para la mayoría de las personas, el Bhakti propone algo diferente. No busca reprimir los sentidos, busca purificarlos. Los mismos ojos con los que contemplamos el mundo pueden contemplar la forma de Dios. Los mismos oídos con los que escuchamos conversaciones mundanas pueden escuchar sus nombres y enseñanzas. La misma lengua puede glorificarlo y honrar alimentos ofrecidos a él. Los sentidos permanecen, lo que cambia es el propósito con el que se utilizan, y esa diferencia transforma completamente el proceso espiritual. Es precisamente por ello que el Bhagavad Gita afirma que quien practica sinceramente el servicio devocional alcanza también los frutos obtenidos por los demás procesos espirituales. La persona que acepta el sendero del servicio devocional no está desprovista de los resultados que se obtienen del estudio de los Vedas, de la ejecución de sacrificios, del sometimiento a austeridades, la caridad o de la ejecución de actividades filosóficas y fruitivas. Por el simple hecho de realizar servicio devocional, ella consigue todo eso y al final llega a la eterna morada suprema. Pero, ¿qué entendemos realmente por amor? Quizás la mejor forma de comprenderlo sea como una acción espontánea y desinteresada, un dar libre de egoísmo, libre de cálculo, libre de cualquier interés material, y precisamente eso es el Bhakti, amar y servir a Dios sin esperar nada a cambio. Sin embargo, llegar a ese estado requiere un proceso. Como hemos visto a lo largo de este ensayo, purificar la conciencia exige práctica, disciplina y transformación interior. El proceso espiritual es, en ese sentido, un arte, y como todo arte, debe aprenderse, debe cultivarse, debe practicarse. Erich Fromm lo expresa de una manera extraordinaria cuando escribe: la finalidad del libro es demostrar que el amor no es un sentimiento fácil para nadie, sea cual fuere el grado de madurez alcanzado. Su finalidad es convencer al lector de que todos sus intentos de amar están condenados al fracaso, a menos que procure, del modo más activo, desarrollar su personalidad total, en forma de alcanzar una orientación productiva, y de que la satisfacción en el amor individual no puede lograrse sin la capacidad de amar al prójimo, sin humildad, coraje, fe y disciplina. En una cultura en la cual esas cualidades son raras, también ha de ser rara la capacidad de amar. Quien no lo crea, que se pregunte a sí mismo a cuántas personas verdaderamente capaces de amar ha conocido. Resulta sorprendente cómo, una vez más, las conclusiones de Fromm convergen con las enseñanzas del Bhagavad Gita. Ambos coinciden en que el amor no aparece espontáneamente, debe cultivarse, debe aprenderse, debe practicarse. Y quizás esa sea la verdadera finalidad de toda práctica espiritual. Volvamos entonces a la pregunta con la que comenzamos este ensayo. ¿Por qué emprender un proceso de realización espiritual? Porque sufrimos y queremos dejar de hacerlo. A lo largo de este ensayo hemos visto que, desde la perspectiva de la filosofía védica, el sufrimiento nace de nuestra desconexión con la realidad, de la identificación con lo temporal y del olvido de nuestra verdadera naturaleza. También hemos visto que el yoga representa el camino para restaurar esa unión perdida. Pero entre todas sus formas, el Bhakti Yoga ocupa un lugar singular, porque no busca únicamente liberar al alma del sufrimiento, busca restablecer su relación eterna con Dios. Si el sufrimiento nace de la separación, entonces la liberación consiste en restaurar esa relación. Y si la naturaleza del alma es amar, entonces el Bhakti Yoga no es simplemente un camino espiritual,
es la expresión más profunda de lo que realmente somos.